Había una vez un joven llamado Aquila, que siempre soñó con convertirse en un gran líder de su comunidad. Tenía una visión clara de hacia dónde quería ir, pero su viaje no fue nada fácil. Perdió a sus seres queridos, enfrentó una gran adversidad económica y se encontró rodeado de personas que decían que no tenía lo necesario para lograr sus sueños. Con cada nuevo desafío, Aquila comenzó a dudar de sí mismo y estuvo a punto de darse por vencido varias veces. Pero en medio de la tormenta de sus dudas, encontró consuelo y guía en los principios estoicos. Aquila comenzó a estudiar las enseñanzas de Séneca, Marco Aurelio y otros grandes maestros del estoicismo. Leyó las palabras de Marco Aurelio: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Al comprender que su percepción de las dificultades era lo que le causaba sufrimiento, no los obstáculos en sí, Aquila decidió que no permitiría que el miedo o la duda gobernaran su vida. Comenzó a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento, en lugar de una razón para darse por vencido. Séneca también le trajo consuelo. Reflexionó sobre las palabras: la suerte nunca deja de cambiar, así como puede quitar, también puede devolver lo que ha quitado. Aquila se dio cuenta de que las circunstancias son temporales, pero su actitud hacia ellas es lo que define su destino. Con esta nueva perspectiva, afrontó sus dificultades con valentía, cultivando la virtud de la paciencia y la disciplina mental necesaria para no ceder al desaliento. Cada tropiezo fue visto como una lección y poco a poco empezó a ver avances en su vida. Al igual que Aquila, el propio Séneca enfrentó una serie de adversidades a lo largo de su vida. Fue exiliado, acusado falsamente y sometido a una enorme presión durante el reinado de Nerón. Sin embargo, Séneca nunca dejó que la amargura o la desesperación lo dominaran. Escribió en una de sus cartas: ningún árbol se vuelve robusto y resistente sin fuertes vientos. Los desafíos, por arduos que sean, solo sirven para fortalecernos y demostrar nuestro carácter. Séneca creía que la vida nos pone a prueba no para derribarnos, sino para que podamos superar las dificultades. Marco Aurelio, como emperador, también tuvo sus luchas. Mientras gobernaba el vasto imperio romano, enfrentó incesantes guerras, traiciones y crisis internas. Aún así, escribió en sus Pensamientos: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Para él las dificultades no eran obstáculos, sino el camino hacia el éxito mismo. Cada dificultad era una oportunidad para practicar virtudes estoicas, como el coraje, la resiliencia y la sabiduría. Otro ejemplo de perseverancia es Epicteto, quien fue esclavo durante parte de su vida, pero nunca dejó que su condición le impidiera buscar la sabiduría. Nos recuerda que incluso en circunstancias aparentemente insuperables, nuestra mente permanece libre, no son las cosas las que nos preocupan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Epicteto enseñó que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de elegir cómo responder a los desafíos, independientemente de las circunstancias externas. Aquila comenzó a aplicar estas lecciones a su propia vida. Comprendió que si bien no podía controlar los acontecimientos que lo rodeaban, tenía control total sobre sus reacciones. Dejó de lamentarse de las oportunidades perdidas, y en cambio, se centró en lo que podía hacer en el presente. La vida es como una obra de teatro, reflexionó, haciéndose eco de las palabras de Séneca: lo que importa no es cuánto dura la obra, sino que tan bien se representa. Y así, Aquila continuó su viaje, resistiendo la tentación de darse por vencido. Aquila nació en un pequeño pueblo, hijo de agricultores. Desde muy joven, soñó con dejar la vida sencilla y lograr algo más grande, algo que impactaría a su comunidad y traería dignidad y prosperidad a quienes lo rodeaban. No ansiaba riquezas ni fama, sino que quería ser reconocido como alguien que aportaba un cambio positivo y lideraba con sabiduría y compasión. Su viaje, sin embargo, comenzó de manera turbulenta. A los 12 años perdió a su padre en un accidente durante la cosecha. Este hecho sacudió profundamente a su familia, dejando a su madre sola al cuidado de Aquila y sus 2 hermanos menores. Con la muerte de su padre, la responsabilidad de ayudar en el campo y sostener a la familia recayó directamente sobre sus hombros. El joven Aquila, que antes tenía tiempo para soñar y estudiar, ahora se vio atrapado en el trabajo agotador y en las dificultades de la vida rural.
En los primeros años tras la pérdida de su padre, Aquila trabajó incansablemente. Pensó muchas veces en abandonar sus sueños, convencido de que su vida estaba condenada a la pobreza y al trabajo duro. Pero fue en ese momento que conoció a un viejo amigo de su padre, llamado Aristeo, un hombre que, a pesar de vivir una vida sencilla, poseía una profunda sabiduría. Aristeo le introdujo en las enseñanzas estoicas, comenzando con las palabras de Epicteto: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Fue allí, en conversaciones con Aristeus, donde Aquila comenzó a comprender que los desafíos que enfrentaba no eran barreras insuperables, sino pruebas de carácter. Aristeo le enseñó a cultivar la fuerza interior, la resiliencia y la idea de que las circunstancias externas, por duras que fueran, no podían controlar su estado mental. Aquila comenzó a aplicar estos principios a su vida diaria. Cuando surgieron problemas, reflexionó sobre las palabras de Marco Aurelio: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. La primera gran prueba de Aquila llegó a la edad de 18 años, cuando una terrible sequía azotó su aldea. Sin agua para regar los campos, las cosechas quedaron devastadas y el hambre amenazaba a todos. Muchos aldeanos comenzaron a abandonar sus hogares en busca de oportunidades en otros lugares. La madre de Aquila estuvo a punto de darse por vencida, considerando dejar la granja y dirigirse a la ciudad, donde tal vez podrían encontrar trabajo y comida. Pero Aquila, inspirado por los principios estoicos, decidió que no se rendiría a las circunstancias. Recordó las palabras de Séneca: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Comenzó a planificar una manera de salvar la cosecha y la comunidad. Organizó a los jóvenes de la aldea para cavar pozos más profundos y utilizar sistemas de riego rudimentarios que habían sido olvidados. Pasaron semanas de arduo trabajo, pero su perseverancia comenzó a dar resultados. Poco a poco se fueron encontrando pequeñas cantidades de agua, suficientes para salvar parte de los cultivos y mantener abastecida a la comunidad. Este fue el primer gran éxito de Aquila. Se demostró a sí mismo y a los demás que no era necesario abandonarlo todo ante la adversidad. Se reconoció su liderazgo y resiliencia y comenzó a ser visto como un joven prometedor, alguien que, a pesar de las dificultades, siempre encontraba la manera de perseverar. Sin embargo, como la vida rara vez es fácil, otra tragedia lo golpeó a los 25 años. Su madre, que había sido su principal apoyo emocional todos estos años, enfermó gravemente. Los médicos locales no tenían los recursos ni los conocimientos para curarla y murió después de meses de luchar contra la enfermedad. Este fue, sin duda, el golpe más duro para Aquila. Se sentía a la deriva, sin rumbo, casi sucumbiendo a la desesperación. Durante este periodo, las palabras de Marco Aurelio resonaban en su mente: la muerte nos sonríe a todos, lo único que un hombre puede hacer es devolverle la sonrisa. Comenzó a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte, entendiendo que todo es transitorio, incluido el sufrimiento. Con el corazón apesadumbrado, pero con una mente fortalecida por los principios estoicos, Aquila aprovechó esta pérdida para crecer, en lugar de ceder al duelo eterno. Comenzó a enseñar a otros jóvenes del pueblo sobre los principios del estoicismo, ayudándolos a enfrentar sus propias luchas. Comenzó a organizar reuniones en las que discutían las obras de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, animando a los aldeanos a cultivar la resiliencia y apoyarse unos a otros. Unos años más tarde surgió otro desafío, cuando un señor feudal cercano intentó apoderarse de las tierras de la comunidad, alegando que los agricultores no tenían ningún derecho legal sobre ellas. Fue una época de gran incertidumbre. Muchos campesinos temían perder todo lo que habían construido. Pero Aquila, ahora más maduro y con una mente estoicamente aguda, se negó a ceder. Organizó a los líderes locales y fue a la ciudad más grande para desafiar legalmente los reclamos del señor feudal. Gracias a su determinación y capacidad de negociación lograron conservar sus tierras. Durante este periodo, Aquila repitió para sí las palabras de Epicteto: lo que hay que hacer es aguantar y perseverar. Sabía que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí podía controlar su reacción. Su tranquilidad ante la injusticia, su capacidad de planificación y su confianza en lo correcto le permitieron superar aún más este desafío. A lo largo de los años, Aquila siguió enfrentando una serie de dificultades, pero cada una de ellas lo moldeó y fortaleció.
No solo se convirtió en un líder de su comunidad, sino también en un ejemplo vivo de cómo los principios estoicos se pueden aplicar en la vida real. En momentos de crisis, recordaba las palabras de Séneca: las dificultades sirven para despertar, no para desanimar. El espíritu humano se fortalece a través del conflicto. Cada obstáculo, por grande que fuera, era visto como un paso en su camino de crecimiento. Al final, Aquila se convirtió en un anciano sabio, respetado por su resiliencia y capacidad para liderar en tiempos difíciles. No tuvo una vida libre de dificultades, sino una vida llena de pruebas que afrontó con valentía y sabiduría. Su legado no se construyó sobre grandes monumentos o riquezas, sino sobre la fuerza interior que inspiró a quienes lo rodeaban. La historia de Aquila nos recuerda que, como los grandes estoicos del pasado, podemos elegir cómo reaccionamos ante la adversidad. Las dificultades que enfrentamos en la vida no tienen como objetivo destruirnos, sino fortalecernos. Como afirmó Marco Aurelio, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. La historia de Aquila no es diferente de las de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. Todos enfrentaron adversidades extremas, pero encontraron fuerza en los principios estoicos para seguir adelante. El estoicismo nos enseña que la vida siempre presentará dificultades, pero la clave para superarlas está en nuestra actitud hacia ellas. Como dijo sabiamente Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Las adversidades son inevitables, pero el desánimo es opcional. El verdadero estoico sabe que la vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de afrontar cada desafío con valentía, perseverancia y la certeza de que, al final, todas las dificultades solo sirven para fortalecer nuestra alma. En definitiva, el estoicismo nos invita a no dejarnos abrumar por las dificultades de la vida, sino a verlas como oportunidades de crecimiento y fortalecimiento. El estoicismo enseña que la vida es impredecible y muchas veces desafiante, pero las adversidades que enfrentamos no son cargas insuperables, sino pruebas que nos permiten desarrollar nuestras virtudes. Lo que nos duele nos instruye, dijo Séneca, captando la esencia de cómo debemos afrontar las dificultades. Cada obstáculo es una oportunidad para practicar la paciencia, el coraje, la sabiduría y la justicia. Para los estoicos, el sufrimiento, la pérdida y el fracaso son inevitables, pero el sufrimiento emocional que añadimos a estas experiencias es opcional. Marco Aurelio, en sus Pensamientos, refuerza esto: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esto significa que en lugar de lamentarnos por lo que no podemos controlar, debemos centrar nuestras energías en cómo respondemos a esas situaciones. Cuando nos enfrentamos a un revés, podemos optar por reaccionar con desesperanza o afrontar la situación con calma y resiliencia. La resiliencia, para los estoicos, no es solo la capacidad de soportar el dolor, sino la capacidad de transformarlo en una herramienta para el crecimiento. El estoicismo nos invita a una perspectiva activa y productiva ante las dificultades. No rendirse, por tanto, no es solo un acto de resistencia física, sino también de resistencia mental y emocional. Se trata de mantenernos enfocados en las virtudes que podemos cultivar, incluso en medio del caos. Cuando Séneca afirma que lo que nos hiere nos instruye, nos invita a comprender que las dificultades no son solo desgracias que hay que soportar, sino lecciones que aprender. Las pérdidas, los fracasos y los momentos de dolor tienen el poder de enseñarnos, de convertirnos en personas más fuertes y más preparadas para afrontar la vida. Cada caída es una oportunidad para reevaluar nuestras acciones, ajustar nuestra postura y volver a levantarnos con más sabiduría y fuerza. La vida es como una obra de teatro, escribió Séneca, no importa cuánto dure, sino que tan bien se represente. No importa cuántas veces fallemos o fallemos, lo que importa es nuestra voluntad de levantarnos, aprender y continuar. Epicteto, otro gran pensador estoico, nos recuerda que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Muchas veces, el mayor obstáculo ante una dificultad es el miedo que nos creamos sobre lo que está por venir, las historias que nos contamos sobre cómo no somos capaces de soportar o superar una determinada situación. Pero Epicteto insiste en que nuestra mente es nuestro mayor aliado o enemigo, dependiendo de cómo la entrenemos.
Si podemos controlar nuestros pensamientos y emociones, nos volvemos invencibles ante las circunstancias. Las dificultades, en lugar de ser una carga, se convierten en oportunidades para practicar este dominio interno. Cuando miramos la historia de grandes estoicos como Marco Aurelio, vemos un ejemplo vivo de esta filosofía en la práctica. Marco Aurelio, emperador de Roma, enfrentó una vida llena de crisis políticas, traiciones y guerras constantes. Como líder de un vasto imperio, podría haber sido consumido por las presiones externas y el estrés incesante de gobernar. Sin embargo, utilizó el estoicismo como herramienta para mantener la mente tranquila y concentrada. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos, escribió, reconociendo que, independientemente de las circunstancias, la verdadera fuerza reside en cómo elegimos pensar sobre lo que nos sucede. En lugar de desesperarse por los desafíos, Marco Aurelio los vio como una parte natural de la vida, algo inevitable, pero que podía afrontarse con honor y sabiduría. Asimismo, Séneca, que enfrentó el exilio y acabó siendo obligado a suicidarse por orden del emperador Nerón, se mantuvo fiel a sus principios hasta el final. Incluso cuando toda esperanza parecía perdida, mantuvo su dignidad y usó sus últimas palabras para enseñar a quienes lo rodeaban sobre la serenidad ante la muerte. Entendió que aunque no podía controlar lo que le pasó, aún podía controlar cómo respondería a esa situación. Nadie sufre castigo excepto por su propia elección, afirmó, refiriéndose al poder de la mente para encontrar la libertad, incluso en medio de la opresión. No darse por vencido es, por tanto, más que un simple acto de resistencia, es la esencia misma de la virtud estoica. Cuando enfrentamos dificultades y decidimos seguir adelante, estamos practicando lo que Epicteto llamó autocontrol, o la capacidad de no permitir que eventos externos definan nuestra paz interior. La verdadera victoria no está en evitar las dificultades, sino en seguir avanzando, incluso cuando el camino parece imposible. Los estoicos nos enseñan que no necesitamos evitar los desafíos de la vida, más bien, deberíamos aprovecharlas como oportunidades para mejorar. El éxito, para los estoicos, no consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. La perseverancia es, en sí misma, una virtud que nos lleva al logro. Cada vez que elegimos seguir adelante, practicamos la verdadera libertad, que no es la ausencia de dolor o dificultad, sino la capacidad de encontrar paz y propósito independientemente de las circunstancias externas. Al final, el estoicismo nos enseña que la vida es impredecible y que los obstáculos son inevitables. Sin embargo, son estos mismos obstáculos los que nos brindan la oportunidad de crecer y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El estoico no busca una vida sin dificultades, sino una vida donde las dificultades se afrontan con valentía, resiliencia y sabiduría. Como escribió Marco Aurelio, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino. Es a través de la superación de los desafíos que encontramos nuestro verdadero camino en la vida, y así es como construimos nuestra fuerza interior. Por eso, ante las dificultades, no debemos verlas como barreras, sino como piedras que allanan nuestro camino.